Continuamos con Migración. En la nueva edición especial por Canal 3. Hoy en día a nadie extraña saber que un conocido o un familiar decidió irse a los Estados Unidos a buscar mejores ingresos de los que puede tener aquí en Guatemala. Lo sorprendente es cuando nos enteramos de todos los sacrificios que tuvo que hacer para lograrlo y que incluso muchas veces puso en riesgo hasta su propia vida. Por muchos años, la población de Tecún-Umán, en el sur de Guatemala, frontera con México, ha sido considerada la puerta por donde muchos guatemaltecos y centroamericanos inician la gran aventura de emigrar hacia Estados Unidos. La mayoría de los migrantes atraviesan en improvisadas embarcaciones el caudaloso río Suchiate, evitando así los trámites aduaneros oficiales para ingresar al territorio mexicano. Para comprobar lo fácil que resulta hacer este traslado al territorio de México, utilizamos los servicios de un lanchero quien en su balsa con piso de tablas de madera, sostenido por tubos de llantas de camión, nos pasó sin ningún problema al otro lado. El costo del pasaje son 20 quetzales por persona, ida y vuelta. En menos de 3 minutos de travesía, estábamos en territorio mexicano, en donde no encontramos ninguna limitante y, según nos cuenta nuestro lanchero, las autoridades migratorias de México se portan benévolos con los guatemaltecos, mas no así con los procedentes de otros países. Cuando hay algún retén, lo único que le piden son sus documentos. Ya con sus documentos ya los dejan pasar, pero gente que lleva documentos de El Salvador, de Honduras y todo eso, tiene que soltar billetes y no se regresa. En la actualidad, la migración es un movimiento social que se da en todos los países del mundo. El que las poblaciones se trasladen de un lugar a otro no es nada nuevo. Es un fenómeno que se inició casi con los orígenes de la humanidad. Primero fueron las tribus nómadas que marchaban en busca de animales que pudieran cazar para su alimentación. Fue así como tribus provenientes de Asia cruzaron la península de Kamchatka y el estrecho de Bering y se asentaron en esta parte del mundo y dieron origen a las poblaciones de América, desde Alaska hasta Tierra de Fuego en América del Sur. En América Central, poblaciones mayas que vivían en el litoral atlántico de Yucatán, a consecuencia de guerras internas, emigraron a las partes bajas de lo que hoy es Petén en Guatemala y dieron origen a las grandes ciudades de lo que se reconoce como el corazón del mundo maya. En los tiempos modernos se dio la migración temporal de trabajadores campesinos que se movilizaban en las temporadas de cosechas de café, algodón, azúcar y banano, tanto a nivel interno como hacia otros países vecinos. Los trabajadores guatemaltecos que van a trabajar en México y con los otros países de Centroamérica, por ejemplo, Guatemala con El Salvador, Guatemala con Honduras, ¿no? Guatemala con Belice, ¿no? Entonces prácticamente son relaciones históricas que se han dado. Pero fue en la década de los años 80 donde se produjo una migración masiva hacia el extranjero debido a la guerra interna que vivió Guatemala y que afectó principalmente a las poblaciones del área rural. Entonces un momento muy complejo en la historia de Guatemala, donde pues se estima que más de 500,000 guatemaltecos tuvieron que huir del país para salvaguardar su propia vida, ¿no? Salir de esta situación de conflicto, ¿no? Entonces muchos se establecieron en México, otros se fueron a Estados Unidos, otros en Europa, ¿no? En la actualidad, las migraciones continúan, y aunque la falta de trabajo es una de las razones que las motivan, la inseguridad que vive Guatemala se ha convertido en otro motivo para huir del país. Por el hecho de que están siendo víctimas de amenazas, en algunos casos, y en otros por ser víctimas de extorsiones, muchas veces también. Esa causal ha generado pues, que muchas personas se dirijan en la mayoría de casos a países como México, como Estados Unidos, como a Canadá y algunos países de Europa.
La ola de migración que se inició en los años 80 hoy asciende a gran cantidad de guatemaltecos que viven y trabajan en Estados Unidos, muchos de ellos en forma ilegal. Y que oscila en una cantidad de alrededor de 1.300.000 personas guatemaltecas radicadas en Estados Unidos. De ellas se calcula que alrededor del 70% está de manera indocumentada. A pesar de las restricciones migratorias que ha puesto Estados Unidos para impedir el ingreso ilegal a su territorio, muchos son los guatemaltecos que siguen migrando a ese país sin importarles el riesgo que este viaje representa. Y nos fuimos y nos metieron solo helados, pasé 35 horas metida en ese pulgón. Nunca nos preguntaron si queríamos comer, si íbamos vivos, nada. Los que nos llevaban iban bien drogados, de primero llevaban ese tráiler que... Yo me imaginaba, decía, me voy a quedar muerta acá porque iba el tráiler como a 100 por hora y aquellos hombres que decían que nos iban a matar y nos iban a dejar tirados a medio camino. O sea, recordar todo eso para mí es duro porque sí, sufrí mucho. Después Lilian Ruiz llora al recordar los peligros que vivió en su viaje hacia Estados Unidos y que además debió soportar los maltratos de sus guías, los famosos coyotes, que se convirtieron en secuestradores que extorsionaban a sus familiares. Muchas veces esas personas lo que hacen es que lo tienen como secuestrado a uno y no lo... Entonces yo le llamé a mi novio, le digo, mira, depositar dinero porque si no, a saber qué nos van a hacer, va. Y él del miedo que nos fueran a hacer algo, depositó para ahí todo el dinero. Más como $7,000 y prácticamente ese dinero lo perdió, ¿verdad? Para muchos migrantes, esta travesía se convirtió en el viaje sin regreso, pues muchos de ellos encontraron la muerte o bien quedaron mutilados al tratar de atravesar el territorio mexicano escondidos en el ferrocarril hacia Orizaba, que luego le llamaron el tren de la muerte. Ese día había estado lloviznando, entonces yo sentí así como miedo pues de tirarme porque el tren iba en marcha yo le dije a él que se bajara el primero para que me ayudara a bajar. Pues bien, a bajarse iba él cuando él me pidió la mochila que yo llevaba, pues le dije yo que no me estorbaba, que yo le iba a llevar. En ese momento yo me deslicé, fue cuando yo caí. Cuando yo caí, no sé, yo solo sé que caí, no sé ni cómo caí. Cuando yo me vine a dar cuenta hasta que él me dijo que ya el tren me había mutilado las piernas, porque yo ni sentí. Sí, fue un abrir y cerrar de ojos, una experiencia horrible. ¿Para qué? A pesar de las historias de desastres, asaltos o violaciones que se sabe sufren los viajeros, nada de esto desanima a los migrantes que, impulsados por la necesidad de trabajo o buscando seguridad, siguen luchando por alcanzar su propósito, llegar a los Estados Unidos, aunque lo tengan que pagar con su propia vida. El fenómeno de la migración ha producido historias realmente impresionantes. Pero lo que resulta aún más increíble es cuando nos enteramos que niños de pocos años de edad se han convertido por propia iniciativa en migrantes sin la protección de sus padres. Yo tenía emoción por conocer a mis padres y yo ya no esperaba yo las horas siquiera nos fuéramos. Mis abuelos nos fueron a caminar a Tapachula y nos fuimos con el coyote y nos fuimos en carro. Usted está viendo Migración en la nueva edición especial por Canal 3.